programa Diálogos Divinos. Bienvenidos amigos, les saludamos con todo el gusto del mundo el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Quedó inconclusa la narración de Azarías, el ángel de Valtorta. Entonces hoy vamos a terminar con ese tema y iniciamos con otro tema. ¿Le parece, doctor? Sí, claro. Muy bien. Entonces sigue diciendo Azarías: vimos a María en el pensamiento eterno. Verla y alcanzar aquella sabiduría que es consuelo, seguridad y paz fue una cosa simultánea. Curiosísimo lo que dice, ¿no? Verla y alcanzar la sabiduría es al mismo tiempo. O sea, es efecto de ver a María. ¿Por qué? Porque María es como la sabiduría de Dios. Y en los ángeles, o sea, seres espirituales, tienen esa capacidad de recibir todo lo que van a recibir de conocimiento de un solo golpe. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, esto vale la pena el verlo. Antes de crear a María, antes de que María fuera creada, ¿ya estaban los ángeles? ¿Y estaban sin sabiduría? O todo al mismo tiempo. O todo al mismo tiempo, o sea, porque dice, verla y alcanzar aquella sabiduría que es consuelo, seguridad y paz fue una cosa simultánea. Simplemente hay que hacer una simple conjetura. Si ya sabemos que los ángeles, sus pruebas de ellos fue irles dando conocimiento de la divina voluntad, y gracias a las extensiones de conocimiento fueron colocándose en los diferentes niveles. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué nivel estamos cuando les muestran a María? O sea, María en el pensamiento de Dios es la segundogénita. O sea, que de toda la creación primero es Jesús y después es María. Luego viene la creación de los ángeles. Y entonces los ángeles, dentro de una de las verdades, de esa extensión de verdad que Dios les comunica, es el verbo se va a encarnar en María. Y en ese momento ellos ven a María y captan toda la sabiduría que Dios quería darles, y sobre todo le entienden desde ese momento que ella es su reina. ¿Sí? Saludamos a nuestra futura reina con el canto de nuestra luz y la contemplamos en sus perfecciones gratuitas, o sea, los privilegios singulares, y voluntarias, o sea, en los méritos singulares. Oh, belleza de aquel momento, pues se trató de un momento fulgurante, en el cual, para consuelo de sus ángeles, el Eterno les presentó la gema de su amor y de su poder. Y la vimos tan humilde que por sí sola reparó toda soberbia de criatura, tanto angélica como humana. Desde entonces fue nuestra maestra en el no hacer de los dones un instrumento de perdición. Espérame, porque aquí hay otra cosa que es importante. Si nos fijamos lo que dijo, dice, y la vimos tan humilde que por sí sola reparó toda soberbia de criatura, angélica y humana. Esto nos está hablando de que todos en la divina voluntad tenemos que reparar por lo que los ángeles rebeldes no quisieron darle a la divinidad, porque de alguna manera ellos también están defraudando el amor de Dios y están defraudando todo lo que Dios quería recibir de ellos. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad tiene la capacidad de que, fundido en esta divina voluntad, puede darle el amor que deberían de haberle dado a Satanás. Sí. Y eso a Satanás lo va a dejar muerto de coraje, de rabia. Y por eso Jesús dice que no tolera la divina voluntad, porque el alma que vive en ella le duplica su infierno.
Claro, o sea, aparte de darle la condena, de estar duplicando la condena y todo lo que él recibe, pero ahora el hombre haciendo aquello está dando pie a esa acción de que retribuirle a la divinidad por lo que él no le dio y no le quiere dar. Sin embargo, ve que se le está dando, ve que su negativa fue inútil, que no le causó nada a Dios, porque ahora hay criaturas que le están retribuyendo por él. Entonces los ángeles no pueden reparar por eso, solamente el alma que vive en la divina voluntad. El alma que vive en la divina voluntad, porque es la única que tiene la capacidad de tener como vida a esta divina voluntad. Sí, y es que Dios no quiere estar solo y la persona que vive en la divina voluntad está desde el principio para crear todo, y todos los movimientos de Dios tienen que estar acompañados por el hombre. Todo. Así es. ¿No? O sea, el ser humano prácticamente viviendo en la divina voluntad ha estado con Dios eternamente. No fue su figura corporal, sino su espiritualidad la que nos habló sin palabras, y así fuimos preservados de cualquier pensamiento de soberbia, por haber contemplado por un momento en el pensamiento de Dios a la humildísima. Por esto también para los ángeles fue instrumento de salvación, porque fueron preservados por ella de todo pecado de soberbia y confirmados en la caridad. Por siglos y siglos obramos en la delicadeza de esta brillante revelación. Por siglos y siglos, en el curso de la eternidad, hemos gozado y gozaremos de tener a aquella que habíamos contemplado espiritualmente. La alegría de Dios es nuestra alegría, y nos sumergimos en su luz para ser saturados de ella y dar alegría y gloria a aquel que nos ha creado. Bellísimo. Así es. Seguimos. Dice el padre Roschini: como los ángeles rebeldes, tampoco los dos primeros seres humanos, los progenitores, superaron la prueba, y empujados por la soberbia producida por ellos por Satanás, querer ser semejantes a Dios, no se sometieron al mandato de Dios, lo desobedecieron y así perdieron la gracia y los dones gratuitos preternaturales, que son integridad e inmortalidad, y fueron expulsados del paraíso terrenal. Como a los ángeles buenos en el paraíso celestial, después del delito de sus compañeros, Dios les reveló a María como su salvación al adorar y servir a la encarnación de la divina palabra. Así también a nuestros progenitores, inmediatamente después de su delito en el paraíso terrenal, les revela a María como principio de su salvación con Cristo y por medio de Cristo. Se puede añadir también que, como al crear a los ángeles, Dios tuvo presente a su futura reina, así también al formar a Adán, tuvo presente a Cristo, que habría sido el nuevo Adán, y al formar a Eva, de la costilla de Adán, tuvo presente a María, que habría sido la nueva Eva en virtud de la gracia recibida de Cristo. ¿Qué es lo que, de qué manera les presenta Jesús, bueno, la divinidad a María? ¿A quién? ¿A los progenitores, a Adán y Eva? O sea, está diciendo, ¿no? Dice, fueron expulsados del paraíso. Como a los ángeles buenos en el paraíso celestial, después del delito de sus compañeras, Dios les reveló a María como su salvación, al adorar y servir a la encarnación de la divina palabra, así también a nuestros progenitores, inmediatamente después de su delito en el paraíso terrenal, les revela a María como principio de su salvación con Cristo y por medio de Cristo. En la promesa. En la promesa. ¿Se acuerdan? Cuando dice, o sea que la mujer, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer.
Pero eso lo está oyendo Adán y Eva. Sí. No están separados, ¿no? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, y ella te aplastará la cabeza. Con eso, ahí está haciendo una promesa de una regenerar al ser humano. Y con eso se queda Adán y Eva. O sea, en la promesa de decir, vendrá. ¿Cuándo, cómo, dónde? No, eso no se lo revela. Pero ahí está haciendo el anuncio. Y eso ya sirve de un aliciente y de un consuelo de decir, va a haber remedio. No se va a quedar como está, ¿no? Sí. El paralelismo contrario Adán-Eva, presentado claramente en los escritos valtortianos, lo demuestra. Todo esto aconteció al inicio del tiempo, cuando tuvieron principio todas las cosas. Desde este momento solemne de la historia, María aparece como reina, la reina de toda la creación. Uh-huh. Uh-huh. Seguimos. Continuamos con María Santísima en el curso del tiempo que la precede. En este segundo periodo, que transcurre entre el inicio del tiempo y la plenitud del tiempo, a la llegada de la Virgen sobre la escena del mundo, María Santísima ha sido predicha por Dios y por los profetas y esperada por los pueblos. Presentaremos el protoevangelio, la profecía de Isaías sobre la Virgen Madre del Emanuel, la profecía de Isaías sobre la raíz de Jesé, la profecía de Jeremías sobre la mujer que encerrará dentro de sí al hombre, y la esposa del Cantar de los Cantares. El número 1, la mujer del protoevangelio. María Santísima ha sido anunciada por Dios en el llamado protoevangelio inmediatamente después de la caída de nuestros progenitores a causa de la serpiente infernal. ¿Qué es lo que decíamos ahorita, no? Sí. Yo pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te aplastará la cabeza, y tú te arrojarás sobre su talón. De esta célebre profecía, la reina de todas las profecías cristológico-marianas, Valtorta la señala en muchos lugares de sus escritos. Luego dice, desde el principio del libro de las Sagradas Escrituras se habla de ella, y de ella se hablará en los libros futuros. La nueva Eva ha sido concebida por el pensamiento a los pies del paradisiaco manzano, para que por su sonrisa y su llanto ahuyentara a la serpiente y desintoxicase el venenoso fruto. Ella se ha hecho árbol del fruto redentor. ¿Será del futuro? Del fruto redentor. Del fruto Será redentor. el futuro redentor, ¿no? ¿No? ¿Mandé? Sí, pero sí decía fruto Ella se ha redentor. hecho árbol del futuro redentor. O sea, Sí, o del sí, fruto o del redentor. O sea, fruto también redentor. como un fruto, igual que el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no? En realidad no hay problema. Pero sí, hay que entender, porque esto es también muy, muy interesante. El árbol del conocimiento del bien y del mal, ya sabemos que era la voluntad del hombre, donde estaba injertado, ya estaba puesto Dios, y la voluntad humana es la que lo quita. Corren Adán y Eva para que no coman del árbol de la vida que estaba también en el paraíso. Y aquí nos están hablando, o sea, de que María como que se hace el árbol del fruto redentor, o sea, el árbol que va a dar como consecuencia a Jesús. Por lo tanto, podríamos poner como que es el antecedente del árbol de la vida, ¿sí? Ya, pues. Y estaría unido con el árbol de la vida. Entonces, también podríamos pensar que María está prácticamente en el paraíso terrenal. O sea, en ese eterno presente de Dios,
ahí está María. Sí, pues sí. En el discurso que Jesús dijo en Belén en el primer año de vida pública, a un lado de los escombros de la casa de la mujer muerta por el rey Herodes, debido a que había hospedado a los que se decían padre y madre del Mesías, él inicia con una alusión a la profecía del protoevangelio. Jesús llena la plaza con su poderosa voz. En el Génesis está escrito: yo pondré enemistad entre tú y la mujer. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás su talón. Y también está escrito: yo multiplicaré tus aflicciones y tus embarazos, y la tierra producirá abrojos y espinas. Esta es la condena del hombre, de la mujer y de la serpiente. Llegado de lejos a venerar la tumba de Raquel, he oído en el viento de la tarde, en el rocío de la noche, en el llanto del ruiseñor en la mañana, resonar repetidamente el sollozo de la ancestral Raquel en los labios de las madres de Belén, en lo profundo de los sepulcros o en el de sus corazones. Y he oído la vibración del dolor de Jacob en el dolor de los viudos consortes, carentes de esposa, porque el dolor las ha matado. Aquí se refiere a la matanza de los santos inocentes, de los niños. Podríamos ponerlo que sí. Porque está en Belén. Lloro junto con vosotros, pero oíd, hermanos de mi tierra, Belén, tierra bendita, la más pequeña de las ciudades de Judá, pero la más grande a los ojos de Dios y de la humanidad, porque es cuna del Salvador, como dice Miqueas, precisamente porque así es, destinada a ser el tabernáculo sobre el cual se habría alojado la gloria de Dios, el fuego de Dios, su encarnado amor, ha provocado el odio de Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Ella te tendrá bajo su pie y tú acecharás su talón. ¿Qué enemistad más grande puede haber que la que tiene por objeto los hijos, que son el corazón de la mujer? ¿Cuál pie hay más fuerte que el de la madre del Salvador? Es por esto que fue clara la venganza de Satanás vencido, el cual no al talón sino al corazón de las madres, por la madre lanzó su ataque. Oh, penas multiplicadas al perder los hijos después de haberlos dado a luz. Oh, terribles sufrimientos al haber sembrado y sudado por los hijos y ser un padre sin prole. Pero alégrate, Belén, tu sangre pura, la sangre de los inocentes ha hecho camino de fuego y púrpura al Mesías. O sea, la sangre de todos los niños, ¿no? Y las madres que deben haber sido también muertas a la hora de defender a sus niños, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, tierra de mártires. La gente que ha aumentado sus murmullos desde cuando Jesús ha mencionado al Salvador y después a la madre del mismo, ahora muestra claramente su irritación. Calla, maestro, dice Juan, dice Judas, y vámonos. Pero Jesús no le escucha y continúa. Al Mesías que la gracia del Padre Dios salvó de los tiranos para conservarlo para la salvación de su pueblo. Él está hablando ahí en Belén, está ante la gente de Belén, y cuando empieza a mencionar esto, la gente se empieza a irritar. Sí. Porque tenían en la mente la idea de que los pastores, que fueron los que anunciaron esto, o sea, ellos habían sido los culpables de la matanza, que habían visto visiones o que estaban borrachos y en fin. Y entonces los atacaron a los pastores, los corrieron, los golpearon, en fin. Y la vida de los pastores de ahí en adelante fue tremenda, ¿no? Pero Jesús llega a ese lugar una vez que ya aparentemente se había olvidado, 30 años después, y empieza a hablar de lo mismo. Lógico, la gente se empieza a irritar y empieza a haber manifestaciones de rechazo, ¿no? Sí. Entonces, Judas, muy, muy prudente, le dice, oye, ya, párate. Pero Jesús no importa. Jesús lo que quiere es manifestarse a Belén.
Jesús lo que quiere es ser aceptado sobre el sacrificio de los niños, ¿no? Pero sabemos que Pero humanamente era bien difícil. Sí, yo entiendo que debe haber sido muy difícil, porque decir, tú fuiste el causante y tú te salvaste. Ajá. Tú te salvaste, tú huiste y dejaste la matanza a todos los niños, ¿no? Pero si realmente entendiéramos, si realmente hubieran entendido cuál fue el motivo de esa matanza, de esa huida y todo, deberían de haber estado felices por conocerlo, por recibirlo. Cuando menos tendría ya una justificación la muerte de sus hijos o la muerte de sus nietos o quien haya sido, y ahora tienen enfrente el resultado del sacrificio de ellos. Y no fue así, vieron al culpable. Sí, porque humanamente pues uno dice, te escapaste porque sabías que iba a pasar algo y no nos avisaste. Así es. A ver, seguimos. Una interpretación mariológica todavía más amplia de la profecía del Génesis la encontramos en una conversación habida durante el tercer año de la actividad pública de Jesús. Después de haber liberado a un endemoniado que había sido incontinente, Jesús afirma lo siguiente: por la carne, Satanás entró en el hombre, y es feliz si lo puede hacer, volver a entrar. Aquí nos da otro tip perfecto. ¿Cuál fue el pecado de Eva? La gula espiritual. O sea, ese fue como el punto. Querer conocer lo que Dios no les había querido revelar. Sí. Hay otras, muchas cosas extras, ¿no? La curiosidad, o sea, el deseo de seguir viendo, en fin. Pero al hombre, o sea, no a la mujer, sino al hombre, ¿por qué fue lo que lo tiró? La carne, dice. Por la carne, Satanás entró en el hombre. Y ya sabemos cuál fue el pecado de Adán. Ya sabemos cuál fue el pecado de Eva. El pecado de Eva fue el conocer, el cómo se iban a reproducir, y incitado y mostrado por Satanás. Eva ansía aquello después de todo lo que Satanás le dijo, pero es un acto que no puede llevar a cabo sola. Sí. Entonces va y ella sí se le puede acercar a Adán y lo tienta, pero lo tienta ya en la carne, no en la parte espiritual, sino lo tienta en la carne, y ahí es donde Adán cae. Sí, entonces no vuelve a repetir, porque eso ya lo había explicado al principio de la obra. Pero bueno, aquí lo pone. Seguimos. Sí. Después Jesús explica: la mujer debía ser la dulzura de Dios sobre la tierra. Debía ser el amor, la encarnación de este fuego que mueve el que es, la manifestación, el testimonio de este amor. Jesús prosigue: Satanás sabía de esta perfección de la mujer. Satanás, astuto, tortuoso y cruel, se ha insinuado en esta perfección de la mujer y la ha mordido inoculando su veneno. La perfección de la mujer en el amar la ha convertido Satanás en instrumento para dominar a la mujer y al hombre y propagar el mal. Bueno, entonces, ¿se fijan el papel que Dios había reservado para la mujer? La perfección en el amar. Dice, la mujer debía ser la dulzura de Dios sobre la tierra. Debía ser el amor, la encarnación de este fuego que mueve, el que es. La manifestación, el testimonio de este amor. O sea, la suplente del amor de Dios en la tierra para el hombre. Sí. Ese era el papel de la mujer. Lo tiró.
Y más o menos quedó con eso, pero le dijeron, pero ahora vas a tener que ser guiada por el hombre. Bueno, nada más que ahora Satanás está volviendo a tentar a la mujer. Sí. ¿En qué sentido? ¿Quieres ser igual que el hombre? Querer ser igual que el hombre, querer igualar las dos criaturas creadas por Dios como complementarias, no iguales, complementarias. Y complementarias quiere decir que se necesita uno y el otro, ¿sí? Y que uno tiene lo que el otro no, pero entre los dos se complementan. Sí. Y eso es ahora lo que Satanás ya quitó. Ahora ya convenció a la mujer de que somos iguales, y ahora la mujer ha tomado totalmente un camino diferente y ya no está destinada a esto. Es más, esto le parecería ridículo. Le parece ridículo a la mujer actual. ¿Sí se entiende? Sí, ¿verdad? O sea, no sé, es pavoroso lo que Satanás puede hacer. Y puede hacer gracias a que nosotros lo vamos aceptando, y lo vamos aceptando gracias a la soberbia. O sea, la soberbia es la que hace que recibamos el mensaje y digamos, sí es cierto, yo por qué voy a limitarme a esto. Sí. Curioso. Sí, está desvirtuando la obra de Dios. Así es. Antes de ser lo que sea, primero somos seres humanos, seres creados. Ajá. Después somos seres creados, pero seres creados no en igualdad, sino diferentes. O sea, el hombre, la mujer, complementarios, o sea, los dos con la misma dignidad, con la misma altura, con todo igual, pero diferentes. Si fuéramos iguales, no seríamos complementarios. Sí. Claro. Es como en la Trinidad. Si el Padre y el Hijo fueran exactamente iguales, nunca hubiera procedido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nunca hubiera habido retribución. Si hubieran sido exactamente iguales, el Padre genera al Hijo, le entrega todo, incluso su paternidad, y entonces el Hijo ahora también trataría de generar en el Padre. Sería verse en un espejo. Exacto, y no hubiera habido esa correspondencia, y la correspondencia viene en el tener la misma divinidad, pero en personas y acciones diferentes. ¿Sí se entiende? Uh-huh. Sí. Pero entonces nuestras madres, pregunta Juan impresionado. Jesús le responde, ¿temes por ellas, Juan? No todas las mujeres son instrumento de Satanás. Perfectas en el sentimiento, son siempre excesivas en la acción. Ángeles si quieren ser de Dios, demonios si quieren ser de Satanás. Las mujeres santas, y tu madre está entre ellas, quieren ser de Dios y son ángeles. Este es otro... Bueno, no sé si convenga hablar de esto, ¿no? Porque estoy aquí yo presente. No, yo sé que aguantas. Sí. No, el punto es, a este tipo de mujer, como la madre de Juan, en la actualidad se le desprecia. Sí. ¿O no? La mujer que toma su papel y que cumple con su función de esposa, de madre, todo, a esa mujer se le desprecia. Ahora se le ensalza a la mujer activa, a la mujer emprendedora, a la mujer que hace las funciones de hombre. Estamos de acuerdo, no hay problema, pero sí hay que entender una cosa. Antes de ser lo que sea su carrera, su profesión, su trabajo, lo que sea, antes de eso son mujeres. Y tienen el proyecto más grande en sus manos, que es el de tener hijos Así es, y educar. pero ese proyecto no lo quieren. Y eso es mucho más grande que manejar una empresa y manejar cosas. Sí, pero eso ya es despreciable en la actualidad. Sí.
O sea, ya no es así. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? Simplemente el rechazo al plan de Dios. A ver, seguimos, ¿no? Mejor. ¿No te parece? ¿No te parece injusto el castigo a la mujer, maestro? El hombre también pecó, dice un discípulo. Y el premio entonces, está escrito que por la mujer regresará al mundo el bien y será vencido Satanás. Responde otro discípulo, contraponiendo al castigo de la mujer el premio de la misma, enunciado en el protoevangelio. En el Génesis dice, Jesús responde, no juzguéis nunca las obras de Dios. Esto por principio. Más bien pensad que, como por la mujer entró el mal, por la mujer es justo que entre el bien en el mundo. Se debe anular una página escrita por Satanás. Lo hará el llanto de una mujer. Y en vista de que Satanás aullará eternamente, por contra una voz de mujer cantará para anular esos aullidos. Le preguntan, ¿cuándo? Jesús contesta, en verdad os digo que su voz ya ha descendido del cielo, donde en eterno cantaba su aleluya. ¿Será más grande que Judith? Le preguntan. Más grande que cualquier mujer, responde. ¿Qué hará? ¿Qué hará entonces? Replican. Revertirá a Eva en su triple pecado. Obediencia absoluta, pureza absoluta, humildad absoluta. Sobre todo esto se erigirá reina y victoriosa. Le preguntan, ¿pero qué tu madre, Jesús, no es la más grande por haberte procreado? Jesús responde, es grande quien hace la voluntad de Dios, y María por esto es grande. Cualquier otro mérito viene de Dios, pero este es todo suyo, y por eso que sea bendita. Este punto también es importante, porque siempre se ha pensado que María es lo que es porque lo recibe de Dios. Y bueno, es cierto, pero ella es la que acepta, y acepta bajo la renuncia de lo propio. Igual que María es inmaculada, sí, pero Dios la crea inmaculada, pero ella consigue que esa inmaculadez permanezca en ella después de la prueba que tiene en la creación cuando crearon su alma. Y siempre es la persona la que tiene que decir el sí. Nunca es un sí impuesto por Dios, sino es un sí dado por la criatura. Y aquí pues no lo está afirmando, ¿no? O sea, es grande quien hace la voluntad de Dios, no por ser mi madre. Sí. O sea, eso no la hace grande. La hace grande el hacer la voluntad de Dios, el vivir en la voluntad de Dios. El ser madre del Verbo, eso se lo entrega a Dios. No es ella la que lo hace. Es ella la que lleva a cabo eso, pero en realidad su mérito es decir sí. En las lecciones sobre la epístola de San Pablo a los Romanos, este es otro libro de María Valtorta, que se llama Lecciones de Epístola de Pablo a los Romanos. También hay una luminosa alusión al protoevangelio. Y dice, el hombre, levantando la mirada al cielo, perdido, buscando a quien justamente lo había expulsado, nuevamente comprendió que únicamente Dios podía consolar su dolor, satisfacer su deseo de amor, sostener sus fuerzas morales con las esperanzas eternas y con la promesa concedida a Adán junto con la condena, de que su engañador sería vencido y que la liberación de sus garras infames, es decir, la restitución del estado de gracia, y por lo tanto de la herencia del reino del cielo, le vendría por medio de la mujer, que siendo virgen, daría a luz al Emmanuel, al Salvador y Redentor. Entonces la creación sujetada a la vanidad y puede decirse impedida de progresar hacia su perfección final, la del espíritu cada vez más triunfador sobre la materia,
retomó su camino hacia la luz, hacia lo alto, hacia Dios, su fin, a quienes el hombre había vuelto la espalda descendiendo por el declive que conduce no solo del paraíso terrenal hacia la tierra, sino de ésta al reino de las tinieblas y del pecado. Vamos a seguir con los... María Santísima es la vencedora del dragón maldito. Esto también viene en el libro del Evangelio como me ha sido revelado. En el número 2, las profecías de Isaías sobre la Virgen Madre del Emanuel. Dice el padre Roschini, mientras Jesús se encontraba en Nazaret, en casa de su madre, en un sábado, durante el 3er año de su actividad pública, hizo una alusión abierta sobre su inminente muerte. María de Alfeo, cuñada de la Virgen, al oír esto se desconcierta y se espanta, y le dice: «Jesús», grita María de Alfeo, poniéndose de pie, espantada, volteando a su alrededor como si temiera ver aparecer a los deicidas detrás de los arbustos y árboles del huerto. «Jesús», repite mirándolo con pena. «¿Y qué? ¿Acaso no conoces las Escrituras y por eso te sorprendes de lo que digo?», le responde Jesús. Pero no es posible, no lo debes permitir. Tu madre es salvadora como yo y sabe. Mírala, imítala». Realmente María se muestra austera, real en su marcada palidez. Está inmóvil, sus manos cruzadas sobre el pecho como en oración, la cabeza levantada con la mirada fija en el vacío. María de Alfeo la mira. Después se dirige de nuevo a Jesús. «Pero de todas maneras no le debes decir este horrible futuro. Le clavas una espada en el corazón». Hace 32 años que tiene esta espada. Otro punto que es también muy esclarecedor para todos aquellos que piensan que María tenía que ir descubriendo poco a poco, o sea, quién era su hijo, que piensan que María, o sea, prácticamente no tenía esa sabiduría. Creo que estas palabras son como clave para quitar eso, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Mi mamá lo sabe todo desde siempre. Así que bueno, seguimos. No es posible. María, siempre tan serena. María, pregúntale si no crees lo que te digo. Sí que le pregunto, ¿es verdad, María? ¿Lo sabes? Y María, con voz calmada pero firme, le dice: «Es verdad. Él tenía 40 días cuando me lo dijo un santo, pero aún antes, cuando el ángel me dijo que permaneciendo virgen concebiría un hijo que por su concepción divina sería llamado Hijo de Dios, y realmente lo es. Cuando se me dijo esto y que en el seno de Isabel estéril se había formado un fruto por milagro del Eterno, no tardé en recordar las palabras de Isaías. La Virgen dará a luz un hijo que será llamado Emanuel». Todo Isaías. Allí donde habla del precursor, allí donde habla del hombre de los dolores, rojo de sangre, irreconocible, un leproso por nuestros pecados. La espada está en mi corazón desde entonces y todo ha servido para hundirla más. El cántico de los ángeles y las palabras de Simeón y la venida de los reyes de Oriente y todo. La Virgen ya sabía. Claro, así es. Hay otras profecías, ¿no?, del mismo Isaías, en donde, vamos a leerla, dicen las palabras del libro. Sí. Dice, la profecía de Isaías sobre la raíz de Jesé. Esta profecía no hace otra cosa que desarrollar y completar la anterior profecía en relación con la Virgen Madre del Emanuel, de tal forma que constituyen una sola cosa. Aquella vara procedente de la raíz de Jesé, o sea de Isaí o Jesé, padre de David, es María, de la cual ha brotado la flor, Jesús, sobre quien se ha posado el Espíritu del Señor con sus dones. Nuestro Señor en el poema ha identificado a María en aquel retoño nacido de la raíz de Jesé, y se ha identificado a sí mismo
en la flor brotada de ese retoño. Esto se lo recuerda a un escriba. Las palabras del libro: un renuevo brotará del tronco de Jesé, una flor nacerá de esta raíz, y sobre él reposará el Espíritu del Señor. Y añade: esta mujer os fue anunciada. Mi madre sí, es que dice que es Por eso, en el libro, ¿verdad? en el volumen 7, ¿no? Está en el volumen 7 de María, del Evangelio como fue revelado. Sigue alguna otra profecía, la profecía de Jeremías, que también habla más o menos de lo mismo. Y realmente creo que con eso tenemos un panorama más de ese anuncio de María, ¿no? Podemos seguir, o sea, aquí dice el padre Roschini: jovial es la referencia que el apóstol Juan hace de un texto del Cantar de los Cantares a María, encuadrada en un ambiente florido ideal. Estamos durante el 3er año de la actividad pública del Divino Maestro. Jesús con los apóstoles se encuentra en la Ciudad Santa. Y dice María Valtorta: un sol de primavera que juguetea con las hojas tiernas y con las ramas floridas, donde todo se ve lleno de flores. La llanura es totalmente un tapete florido. Los jardines de Juana de Cusa deben estar todos en flor, comenta Simón Celote. También el huerto de Nazaret debe parecer una canasta llena de flores. María es la dulce abeja que va de rosal en rosal, y de estos a los jazmines que pronto florecerán, a los lirios que ya tienen brotes sobre el tallo, y cortará el ramo del almendro como siempre lo hace. Más bien, ahora cortará el del peral o del granado para ponerlo en el florero que está en su cuartito. Cuando éramos niños, le preguntábamos cada año: ¿por qué tiene siempre un ramo de árbol en flor en lugar de las primeras rosas? Y ella respondía: porque sobre sus pétalos yo veo escrita una orden que me viene de Dios y siento el aroma puro del aura celestial. Alusión evidente al ramo florido que eligió a José como esposo. ¿Te acuerdas, Judas?, pregunta Santiago de Alfeo a su hermano. Sí, me acuerdo, y recuerdo que ya adulto yo esperaba con ansia la primavera para ver a María caminar por su huerto bajo las copas de sus árboles en flor y entre los setos de las primeras rosas. Nunca vi un espectáculo más hermoso que el de aquella eterna niña, revoloteando entre las flores, entre los vuelos de palomas. Oh, vayamos pronto a verla, Señor, que también yo vea todo esto, suplica Tomás, el enamorado de María. Jesús acepta el deseo de Tomás y dice: el invierno ha terminado. Sí, añade Juan, y nosotros iremos a decir a la paloma: levántate, apresúrate, oh mi amada, y ven porque el invierno ha terminado. Las lluvias han cesado, hay flores sobre la tierra. Sal, oh amiga mía, y ven, paloma, que estás escondida. Muéstrame tu rostro y déjame oír tu voz. Bien por Juan, pareces un enamorado que cante una canción a su amada, le dice Pedro. Lo estoy, responde Juan, lo estoy de María. No hay otras mujeres que despierten mi amor. Únicamente a María la amo con todo mi ser. También yo lo decía hace un mes, ¿verdad, Señor?, dice Tomás. Me parece que todos estamos enamorados de ella, un amor tan elevado, tan celestial, como solo esa mujer puede inspirarlo. El alma ama completamente a su alma, la mente admira su intelecto, la vista se extasía en su gracia inocente que llena de gozo sin inquietud, como cuando se mira una flor. María, la belleza de la tierra y creo la belleza del cielo, dice Mateo. Es verdad, todos vemos en María cuanto existe de sublime en la mujer. Es la niña inocente, la madre dulce. No se sabe si se le ama más por una o por otra cosa, dice Felipe. Se le ama porque es María, eso es, afirma Pedro. Jesús los ha escuchado y después les dice: todos habéis hablado bien.
Muy bien ha hablado Simón Pedro. María es amada porque es María. Hermoso pasaje. Sí. Ahí vemos que los apóstoles estaban pero convencidísimos de la belleza divina de María, ¿no? Todos sus atributos divinos, ella los reflejaba por vivir en la divina voluntad. Los reflejaba, y aparte Jesús ya se los había revelado. O sea, prácticamente Jesús les dijo, como hemos ido viendo, les abre un panorama de una María que no es humana, de una María que tiene algo que es divino. No les dice exactamente qué, pero les da a entender que María es prácticamente participa de las cualidades divinas. Es eterna, o sea, todo lo que va diciendo es eso. Entonces, esto es curioso porque después se pierde este convencimiento y tardan siglos en reconocer en María, hasta el año 1850, en que es reconocida como la Inmaculada Concepción. Y uno dice, bueno, pero es que esto estaba desde aquel tiempo, ¿no? En fin, el punto es, María es como el centro de toda esta revelación, y donde estamos conociendo y nos estamos admirando, realmente admirando, de lo que es María, de lo que es nuestra madre. Esto lo hemos tratado ya en diferentes pláticas, pero tomando como base los escritos de Luisa, en donde ya ahí se va todavía más allá y nos empieza a explicar desde el punto de vista divino lo que aquí está hablando desde el punto de vista humano. Y entendemos que María realmente es nuestra madre, que nos llevó en su seno, que está concebida en nosotros, que nosotros estamos concebidos en ella, que nos alimentó, que nos creció, que nos dio a luz, que nos sigue guiando, que nos sigue alimentando. En fin, toda una serie de datos que nos dejan totalmente arrobados de lo que es María. Arrobados así. Sí. En fin, creo que es inmenso lo que estamos oyendo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Hay comentarios. ¿Cuál será? Dice Lourdes, dice que está de acuerdo en que lo más importante es los hijos, dice, pero yo me divorcié y tuve que trabajar y abandonar, entre comillas, a mis 3 hijos. Ahora pago las consecuencias, tuve preparación, pero ahora en divina voluntad veo diferentes las cosas. Mi duda es, entonces, ¿debo de reparar el haber pospuesto mi papel o misión como madre? Pero es que aquí entran otros factores, ¿no? O sea, el quedarse sola, Es que estamos hablando del papel de la mujer, pero también deberíamos hablar del papel del hombre. Sí. El hombre se ha vuelto mucho más irresponsable. El hombre, que es el que debería de sostener, que debería ser el sostén de la familia, el hombre se ha salido también. Todo esto es todo un plan perfecto que ha llevado a cabo el enemigo para destruir las imágenes de Jesús en la tierra. Y él lo ha ido llevando paulatinamente, no lo ha hecho así en forma abrupta, sino poco a poquito. Podríamos decir que desde el principio ha ido metiéndose poco a poco, pero ya un ataque así frontal lo tenemos el primero en la Revolución Francesa. Uh-huh. O sea, ahí empieza todo este desbarajuste tremendo, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Uh-huh. Un lema que parece excelente, pero que viene y distorsiona totalmente la relación familiar. La revolución industrial, sacan a la mujer de la casa
La liberación de la mujer, o sea, liberación, más bien deberíamos de haber hecho algo que hubiera sido el hacer entender al hombre que no era que no debería de ser un tirano, un amo, no, la mujer no es propiedad. Sí. Y que entre los dos debería de haber sido algo totalmente diferente. Entonces, ese punto. Luego viene el divorcio. O sea, el divorcio, la destrucción de una familia en donde se ha confundido el amor con el sentimiento y ahora se divorcian por cualquier tontería. Y más bien se divorcian la mayor parte de las veces por infidelidad. Se divorcian porque ya no le gusta, porque ya no siente nada cuando lo hace con ella o con él. Lo hace porque ahora la mujer y el hombre son más libres, más, ¿cómo diríamos? Ya no se ve mal ese flirteo que hay. Y lógicamente la convivencia lleva a una intimidad. Pero el divorcio es el cáncer de la sociedad. Las familias antiguas, o sea, esas diferencias que hay ahora, se salvaban con voluntad. El amor es un acto, no es un sentimiento. El amor es un acto y un acto que se debería de haber llevado siempre, o sea, por el hombre irresponsable de la actualidad, debería de haber mantenido su papel y su responsabilidad que él solo se echó encima cuando se casa. Lo mismo la mujer. O sea, entonces viene todo este trastorno y ahora, bueno, pues ya ni hablar, o sea, la liberación de la mujer con todo lo que hay, toda la podredumbre que tenemos en la actualidad, porque es una podredumbre. Y ahora hay mujeres que se ven obligadas a salir de casa. Mujeres que se ven obligadas a dejar a los hijos para poderlos mantener. Ese no es problema, o sea, yo creo que eso incluso es un gran mérito lo que están haciendo, sí, porque están tomando un doble papel, un papel tanto de padre que es el proveedor, como de madre que sería el afecto. Pero pues es imposible el lograrlo. Y entonces hay consecuencias, y consecuencias muy, muy tristes, y consecuencias muy difíciles de poder solucionar. Pero bueno, estamos enfrascados en este medio. Reparemos, pero reparemos por todo lo que la sociedad ha hecho. No nos fijemos quizá en lo personal nada más, sino en este movimiento inmenso que abarca a toda la familia humana, en donde seguimos continuamente destruyendo la familia, donde estamos deteriorando y denigrando lo que es la familia. Cuando que la familia debería de ser única y exclusivamente con la finalidad de encuentro, de compartir el amor de Dios entre los dos y sobre todo de reproducir ese amor de Dios en los hijos. Y ahora se ha vuelto nada, se ha vuelto basura. El matrimonio en la actualidad es basura. Así que no, yo no creo que usted tenga culpa. O sea, ya entendió que eso no era lo correcto, pero no fue por usted. Sí, pues no. Sino fue por necesidad. Eso es un, ¿cómo decirlo? ¿Atenuante? No solo un atenuante, sino un heroísmo. Y que desafortunadamente los hijos, bueno, pues no lo toman así, pero con el tiempo, entregándose a Dios, viviendo en la divina voluntad, esto puede llegar a revertirse y puede llegar a hacer entender a los hijos que esa falta de convivencia, que esa falta de amor, no fue voluntaria, sino fue algo total y absolutamente obligado por la irresponsabilidad de todos nosotros. Sí. Dice Oswald, ¿qué significa cuando en el Génesis dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre
¿Por qué Dios se arrepintió? Lo primero es que Dios nunca, no se puede arrepentir. O sea, Dios es inmutable, totalmente inmutable, no cambia. ¿Por qué? Porque es infinito. Para cambiar necesitamos un espacio hacia donde movernos. Entonces Dios es un acto único donde todo Él está en acto. Así que no hay forma de que Él pueda cambiar. Son modos de decirlo. Claro, se arrepiente de haber creado al hombre en el sentido humano al ver lo que hemos hecho de Él. Pero no se arrepiente porque su plan es un decreto divino. Y en los decretos divinos se cumplen. No hay forma de que no se pueda cumplir. No importa lo que hagamos, no importa a dónde denigremos nuestro propio ser, Dios cumplirá su decreto. Lo que pasa es que ahora el hombre se sale de los atributos de Dios, del amor, de la bondad, de la misericordia, de toda esa pureza de Dios y se coloca en los rayos de la justicia. O sea, es el propio hombre el que se está colocando en diferentes rayos, vamos a ponerlo así, de atributos de Dios. Pero Dios no cambia, no puede cambiar. Si Dios cambiara, Dios no sería Dios, porque no sería infinito. Uh-huh. Y pues ya quedan comentarios, pero ya el tiempo ya se acabó. Las preguntas pues se responderán el miércoles. Correcto. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias a usted. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.